A ver, ¿qué pensarían si les digo que la identidad, eso que sentimos como lo más nuestro, como la esencia de quiénes somos, en realidad no nació para que nos conozcamos mejor? La fuente que vamos a desglosar hoy nos lanza una idea, bueno, bastante radical, que la identidad se creó como una herramienta de control, sí, un mecanismo para hacernos predecibles y por encima de todo manejables. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué sirve de verdad la identidad? Miren, la respuesta que vamos a explorar, según este análisis, digamos que es mucho más inquietante de lo que uno se imagina. Y aquí la tenemos, la tesis central en una sola frase. La idea es esta. Las instituciones, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de algo. Y es que es casi imposible controlar a un ser humano libre, espontáneo. Pero, es increíblemente fácil controlar a un personaje que sigue un guión. Pues bien, la identidad es precisamente ese guión. Esta imagen lo explica perfecto. Fíjense, a la izquierda está el organismo libre, la persona de carne y hueso, ¿no? La que respira, siente, actúa sin que nadie le diga cómo. Y a la derecha, el personaje. Ojo, que esta es una construcción, un símbolo, una etiqueta, atrapada en una historia que otros pueden escribir y reescribir a su antojo para manipularla. Ok, ahora sí, metámonos de lleno en esto. Si la identidad es el guión, ¿qué es lo que mueve la historia? Bueno, según la fuente que analizamos, el motor es un mecanismo que llama deuda histórica. Vamos a ver cómo se construye esta arquitectura de la culpa. Y esta es la definición clave, pongan atención. La deuda histórica no tiene que ver con algo que una persona hizo, ¿no? Tiene que ver con la categoría a la que pertenece. O sea, es una culpa que se hereda, no por algo que hiciste, sino simplemente por pertenecer a un grupo simbólico. De hecho, la fuente lo llama, sin rodeos, el pecado original secularizado. El proceso, como lo describe el texto, tiene 3 pilares, 3 pasos muy claros. Primero, se crea un grupo culpable, así por definición. Segundo, se crea un grupo herido, una víctima perpetua. Y tercero, y aquí está el truco, se crea un marco moral que obliga al primer grupo a una expiación infinita hacia el segundo. A ver, y aquí viene el truco de magia, el punto crucial de todo esto, la sustitución. De repente, el individuo de carne y hueso, ¡puf!, desaparece. Ya no se trata de una persona con sus actos, con su vida. No, ahora se es un símbolo, el hombre, el privilegiado, el opresor histórico. Y así, uno se vuelve responsable de cosas que nunca hizo, simplemente por la etiqueta que le colgaron. Miren esta tabla, porque el paralelismo es clarísimo. Comparemos el pecado original con la deuda histórica. Con el pecado original la culpa se hereda de Adán, ¿cierto? Pues con la deuda histórica se hereda de un pasado colectivo. Antes, el sujeto de la culpa era el alma. Ahora es la identidad, la raza, el género. Y la meta, al final del día, es la misma, la obediencia. Antes a Dios, ahora a una narrativa. Bien, sigamos adelante, porque ahora vamos a ver cómo este sistema se mantiene en el tiempo. Y es que el verdadero poder de este mecanismo, su ingrediente secreto, por así decirlo, es una característica clave. Es permanente. Y aquí está el corazón del asunto, la clave de por qué funciona tan bien. Esta deuda está diseñada para no poder pagarse nunca. No importa qué se haga, cuántas disculpas se pidan, qué reparación se ofrezca, nada la puede saldar. La condición de deudor es para siempre. Y claro, una deuda que nunca se puede pagar, ¿qué genera? Pues justamente esto que vemos aquí. Obediencia permanente, un silencio que uno mismo se impone. Autocensura por miedo a decir algo incorrecto, esa necesidad constante de pedir disculpas y al final una sumisión emocional total. Es en esencia control a través del desgaste psicológico. Esta frase del texto lo resume a la perfección. Un individuo sin culpa es inmanejable. Un individuo con culpa heredada es maleable. Piénsenlo, alguien que no siente culpa es, impredecible, difícil de controlar. Pero alguien que carga con una culpa que ni siquiera es suya, que ni entiende, se vuelve dócil, fácil de moldear, de dirigir.
Y todo esto nos lleva a una consecuencia bastante lógica en realidad. Si todo el sistema se basa en esta dinámica de culpable y herido, ¿qué necesita para sobrevivir? Pues que esa dinámica no termine jamás. Necesita conflicto. El conflicto es su combustible. Según este análisis, el objetivo nunca es sanar las heridas. No se busca ni la reconciliación ni la paz, es justo lo contrario. El objetivo es mantener las heridas abiertas, porque esas heridas son el combustible que mantiene todo el motor en marcha. Detengámonos a pensar en esto un segundo. ¿Qué pasaría si de verdad se resolviera el conflicto? De repente, las etiquetas, opresor, oprimido, perderían todo su peso, ¿no? Las fronteras entre los grupos se empezarían a borrar y toda esa narrativa de poder construida sobre esa división simplemente se vendría abajo. Así que la conclusión es directa y bastante cruda. Existe una codependencia total. La política de identidades vive del conflicto. Si el conflicto se acaba, la identidad se muere. Sin un enemigo, sin una lucha constante, esa identidad colectiva se disuelve en el aire. Entonces, la pregunta del millón es, ¿hay alguna salida de esta lógica? ¿Se puede romper el ciclo? Bueno, el texto dice que sí. Y la solución es radical. Desmantelar toda la estructura desde sus cimientos. Toda esta enorme estructura simbólica de culpa, de deuda y de control se sostiene sobre una sola idea que damos por sentada. Pero si esa idea, esa premisa fundamental, se cuestiona, todo el edificio se derrumba como un castillo de naipes. Y aquí es donde viene la parte, digamos, demoledora. La fuente propone esto. Las ficciones colectivas, como los hombres, simplemente no existen. No como una entidad real, unificada, que pueda ser culpable o que pueda heredar algo. Y lo mismo pasa con otras categorías. El colectivo Los Blancos no es un organismo real que respira. Es una abstracción, una ficción. No existe un ente al que se pueda culpar o juzgar. Y ojo, que esto va para todas las etiquetas, sin excepción. Los oprimidos como bloque tampoco existen. Lo que sí existe, argumenta el texto, son individuos, personas de carne y hueso, cada una con su propia historia, una historia concreta e irrepetible. Lo que no existen son esas ficciones colectivas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien deja de creer en todas estas ficciones y se ve simplemente como un individuo? Pues se convierte en algo que el sistema no sabe cómo manejar. Se vuelve ingobernable. Miren las consecuencias de esto. Si una persona rechaza la etiqueta colectiva, ya no se le puede culpar por lo que hizo un supuesto grupo. No se le puede manipular con una deuda que no es suya. No se le puede clasificar, meter en una caja. Y por supuesto, no se le puede reclutar para ninguna guerra simbólica. Es como si de repente se saliera del tablero de juego. Y vamos a cerrar con esta idea final, una que de verdad encapsula todo este análisis. La verdadera rebelión, desde esta perspectiva, no es pelear contra el poder usando sus mismas reglas. La verdadera subversión es simplemente dejar de creer en las ficciones que lo sostienen, ficciones como la identidad colectiva y la deuda histórica, que son en primer lugar las que le dan toda su autoridad.